Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich für die Einladung. Muchas gracias por la invitación a acudir a este Campus FAES 2012. Eigentlich muss ich gar nichts mehr sagen. Y en realidad ya no tengo que decir nada, porque los dos antecesores pues casi han agotado el tema. Pero bueno, algunos focos en los que me puedo centrar son los siguientes. Cuando hablamos de Europa hoy en día, yo creo que muchos de los que están sentados alrededor de esta mesa entienden cosas distintas por Europa. Al abrir el periódico, pues se podría interpretar que Europa es un gran proyecto económico. Lo que yo quisiera defender aquí es que Europa no se reduzca a este concepto de proyecto económico. Europa es una idea grandiosa de libertad. En estas últimas décadas ha contribuido a un enorme incremento de la libertad en el territorio de la Unión Europea. Es un ejemplo sin parangón en cuanto a solidaridad. Los nuevos miembros asumen un compromiso, pero inmediatamente son partícipes de este proyecto europeo con todo lo que ello supone. Pero ante todo, Europa es un proyecto de paz, porque gracias a la Unión Europea, el continente europeo está viviendo el periodo más prolongado de paz entre las naciones europeas. Y esta oferta de Europa es la que ha ayudado mucho, tanto a Alemania como a España en momentos difíciles de su historia. Me refiero, en el caso alemán, a la unificación alemana. No creo que hubiéramos podido acometer este proyecto de tremenda envergadura sin el apoyo de nuestros amigos en la Unión Europea, dispuestos a ya no recordar la Alemania causante de 2 guerras mundiales, sino la Alemania que contribuye y que es el motor de esta Europa moderna. Nuestros amigos griegos, desde luego se beneficiaron del apoyo europeo a la hora de poner fin a la dictadura de los generales después de la muerte de Franco, la perspectiva de poder incorporarse a la Unión Europea, sin duda a España, pues también le ha abierto perspectivas que de lo contrario posiblemente no habrían tenido. Por todos estos motivos, señoras y señores, creo que es importante que ahora mismo no nos limitemos a analizar cuánto nos cuesta Europa o cuánto vale ser miembro de Europa, sino también lo que más nos tenemos que preguntar es cuánto estamos dispuestos a contribuir para seguir disfrutando de paz, libertad y solidaridad. Y por esta razón creo que es una equivocación cuando ahora seguimos centrados en la unión económica. Y si dejamos que sean los economistas y los mercados los que nos dicten el concepto de Europa, nosotros tenemos que actuar de forma política, siempre conscientes de que Europa es más que oferta y demanda. Europa es un proyecto político y un proyecto político es imposible lograrlo mediante un simple análisis de coste-beneficio. Mi segunda observación, sin embargo, sí que nos vuelve a llevar al terreno económico. En los años 90, en España y también con participación alemana, intentamos propugnar la integración europea ofreciendo y creando la moneda única europea. El concepto de fondo era unir Europa con la unión monetaria como un primer paso. Fue el canciller Kohl al que se le puede reprochar muchas cosas, pero no que haya sido un hombre centrado en la economía. No, él entendía la moneda única como
como un proyecto político centrado en dos pilares. Por una parte, basado en un Banco Central Europeo independiente, porque para nosotros, los alemanes, con nuestra terrible experiencia histórica con la inflación, pues esta garantía de un banco independiente era indispensable. Una inflación brutal como la que se vivió en Alemania en dos ocasiones es devastadora. Y es por lo que en su momento, antes de ceder nuestra moneda nacional, para nosotros era muy importante establecer este Banco Central Europeo independiente, pero esta moneda única tenía que contar con un segundo pilar, con la unión política, y el núcleo de una unión política pues se pretendía que fuera pues una política económica común, con una política fiscal armonizada, entre otras cosas. Sin embargo, en los años 90 del siglo pasado, Europa no tenía suficiente fuerza para llevar a cabo este proyecto tan ambicioso, y como un parche se creó el Pacto de Estabilidad, que establece que parte de que con un presupuesto equilibrado se está contribuyendo, se está haciendo una contribución a la estabilidad de la moneda única. A principios de la última década, o mejor dicho, los años 2003-2004, se empezaron a plantear los primeros desafíos económicamente complejos. Alemania y Francia se vieron incapaces de cumplir con el Pacto de Estabilidad, y se planteó una duda esencial. Pues si las dos grandes naciones europeas, Alemania y Francia, no se atienen a las reglas, ¿qué consecuencias tiene? Hay que cambiar estas reglas entonces, y bajo la presidencia italiana en el Consejo, Europa optó por modificar las reglas, por modificar el Pacto de Crecimiento y de Estabilidad. Y es desde entonces que el segundo pilar de estabilidad de la moneda única ha resultado frágil, y la crisis actual ahora nos pasa factura por esta omisión de aquellos años, esta falta de apuesta por la estabilidad en aquellos años. Y como toda crisis también es una oportunidad, efectivamente en estos últimos 2 años en Europa hemos tomado medidas para volver a fortalecer este segundo pilar, por ejemplo, con el pacto fiscal que vincula a los 25 estados del euro de una manera mucho más vinculante que nunca en el pasado, pues les obliga a no gastar más de lo que ingresan. Con la creación del mecanismo de estabilidad europeo, pues estamos ahora creando un cuerpo de bomberos que quiere no depender del Fondo Monetario Internacional como estabilizador. Europa necesita una institución propia en cooperación con el FMI, pero un mecanismo de estabilidad propio. Y esta unión política es la que está emergiendo ahora. Sin embargo, presupone, y con esto paso a mi tercer comentario, presupone un nuevo concepto de la relación entre las naciones en Europa. El Estado nacional en el siglo XIX y el siglo XX fue el ordenamiento social por excelencia, en el cual se tomaban las decisiones a favor de los ciudadanos de un país, y seguirá siendo la estructura principal, pero no todas las tareas políticas se pueden seguir resolviendo exclusivamente en el marco del Estado nacional. Identificamos más y más campos políticos en los cuales la cooperación política internacional es la condición para que la política a nivel nacional pueda seguir funcionando. Llevándolo a sus últimas consecuencias, pues, podríamos decir que un verdadero patriota en nuestros tiempos tiene que ser un buen europeo, porque para que a nivel nacional se consiga lo apetecido en España, en Alemania o donde sea,
realmente va a necesitar que se produzcan las correspondientes decisiones a nivel europeo o en el G20, por ejemplo. Y no solo me refiero a la política financiera, sino también a la protección del medio ambiente o temas relacionados con la migración internacional. Yo sé que, por ejemplo, en el sur de España, los movimientos migratorios del norte de África no deben ser solo un problema español, sino lo tenemos que resolver en la cooperación europea. Pero por otra parte, todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Tenemos que explicar a nuestras poblaciones que hay estos problemas que no se pueden resolver a nivel nacional, que solo se pueden resolver con ayuda de los demás, y que esto no es ceder soberanía, sino es la única posibilidad de hacer política de forma realista en nuestros tiempos. Los hay que piensan, uy, qué bien estábamos ahí tan acogedores en el siglo XIX-XX y no teníamos que fijarnos en qué es lo que les parecía o les dejaba de parecer a los españoles o a los alemanes o a los franceses. No hay vuelta a este estado. Los mercados globales y nacionales no se pueden apaciguar con pequeñas medidas a nivel individual. La política no tiene más remedio que encontrar estas respuestas comunes. Por todo ello, creo que es importante que en determinados ámbitos de la política nos llevemos a cabo una transferencia de ciertas competencias hacia los niveles superiores. Y es por lo que creo que un ministro de Hacienda europeo común no tiene por meta última hacer superfluo a un Luis de Guindos o un Wolfgang Schäuble o un Cristóbal Montoro, sino va a hacer o va a ayudar a que su trabajo sea más eficaz. Aquí no se trata de renunciar a soberanía nacional, sino es buscar una respuesta política ante nuevas necesidades políticas internacionales. Y un cuarto comentario que tiene que ver con los conceptos económicos que se están barajando en este debate. Señoras y señores, nosotros como europeos en estos momentos estamos recibiendo muchos consejos del ámbito anglosajón. Por última vez en Los Cabos, donde nuestros amigos americanos y extraeuropeos nos dijeron: qué terrible lo que pasa en Europa, por favor arreglarlo, endeudaros más o hacer lo que sea. Lo que quiero hacer aquí es resaltar el ángulo político de la moneda única. Un amigo hindú hace poco me dijo: yo no entiendo por qué estáis tan nerviosos en Europa, porque en último término Europa había desafiado al dólar americano, a toda la nación económica americana al crear una moneda internacional con vocación de enfrentarse al dólar. Y ahora, por primera vez, los americanos, no como Estado, pero sí como fuerza económica desde Nueva York, reaccionan y de repente tenéis una crisis. Pero lo que no podéis hacer es ahora huir, sino tenéis que aceptar este desafío y tenéis que poner de manifiesto que una Europa unida es perfectamente capaz de enfrentarse al dólar y al dominio americano y de su política económica. Al verlo así, a lo mejor algunos de los comentarios del Financial Times, que parece que para algunos se convierten en programa electoral, se analizarían con más espíritu crítico, porque estos comentarios reflejan intereses de aquellos que compiten con el euro, y es por lo que creo que tenemos que intentar desarrollar más seguridad en
nosotros mismos. Tenemos que decir, de acuerdo, tenemos estos problemas, los vamos a resolver, pero tenemos que tener mucho cuidado de no escuchar a falsos amigos y desde luego no tenemos que convertirnos en brazo ejecutor de los mercados globales que por supuesto tienen intereses muy diferentes a los intereses de los gobiernos democráticamente legitimados en Madrid o en Berlín. Y por esto yo les pido que ustedes escuchen con mucho espíritu crítico cuando se les recomienda la socialización de la deuda, cuando un capitalista americano recomienda que se tienen que comunitarizar la deuda europea. Desde luego en América jamás harían esto, sino lo va a recomendar exclusivamente por su propio interés y por garantizar más que hasta ahora sus inversiones en Europa. Así que estos consejos de países que recomiendan medidas que jamás pondrían en práctica en sus propios países, pues da mucho que pensar. Y si se exigen eurobonos, pues no es más que un debate propugnado por el mercado de los capitales que pretende desviar la atención de lo que tenemos que hacer, que no debe consistir en esta comunitarización de la deuda. Y lo digo a sabiendas que aquí estoy ante una reunión de miembros del Partido Popular Europeo, que realmente hay que tener mucho cuidado, digo, de no caer en las manos de estos falsos amigos. Y finalmente una última observación. En las cumbres europeas solo se gana conjuntamente o se pierde conjuntamente. A mí me sorprendió un poco que la integración europea o las medidas que se tomaron para propugnar la integración europea hayan recibido una valoración tan distinta en los distintos países. La posición del gobierno federal es relativamente clara. Nosotros sabemos muy bien cuál es nuestra responsabilidad en Europa. El ministro de Asuntos Exteriores polacos cada 3 meses pronuncia un discurso en el que dice ya no teme el predominio alemán, sino la inercia alemana. Así que nosotros somos muy conscientes de nuestro papel en Europa. Pero Alemania por sí sola no es Europa. Y los que me conocen saben que yo en España un personaje que me gusta evocar es Carlos V. En el siglo XV él gobernó en gran parte de lo que ahora llamamos Europa y pues él se dice que dijo que con Dios habla español, francés con los hombres y sobre todo con las mujeres y alemán con su caballo. Y este malentendido que sigue imperando desde el siglo XVII, del siglo XVI, que un solo caballo puede tirar el carro europeo, pues nosotros, bueno, somos grandes criadores de caballos, los alemanes, pero también dependemos de los caballos españoles e italianos. Para la integración de la moneda única europea necesitamos 17 caballos y para una Europa unida 27 caballos. Y cada uno de nosotros tenemos que hacer lo posible para que estos caballos se críen de la mejor manera en nuestras propias casas y no puede uno intentar adelantar sujetando a otro. Señoras y señores, la cumbre europea última ha puesto de manifiesto que cada uno es el responsable de que haya competitividad en su propio ámbito, es responsable de un presupuesto equilibrado en su propio país y es responsable de que sus bancos no supongan un riesgo para la integración europea. No podemos pensar en perdedores y ganadores. Lo que hay que perseguir es el interés común, intentar por todos los medios que esta tarea la resolvamos tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Y pues aquí termina mi presentación. Muchas gracias.